Pues gracias a Dios por su misericordia, por su buena voluntad. No hay, no hay manera de poder agradecer todo lo bueno que hace a nuestro favor. La verdad es que es, es maravilloso nuestro Dios. Pues amados, quiero compartir con ustedes algo que durante mi lectura bíblica estaba teniendo y me llamó mucho la atención porque me hizo Dios reflexionar acerca de, en lo particular, de el corazón de este personaje que vamos a analizar, que me sorprendió el darme cuenta que, digamos, no hizo nada fuera de lo normal, fuera de eh, la vida que pensaríamos que podría tener cualquier judío. Pero la vida y el estilo de vida que llevó eh, es lo que lo llevó a estar donde finalmente terminó. Vamos al Evangelio de Lucas, si me acompañas, en el capítulo número 16. Lucas, capítulo número 16, a partir del versículo número 19. Dios es bueno con nosotros y quiere darnos de su amor, quiere darnos de su misericordia, quiere mostrarnos su buena voluntad. Dice de la siguiente manera la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos tampoco, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a pedirle a Dios que nos hable al corazón, que nos instruya, que nos permita entender por qué este hombre en lo particular, el rico, terminó en este lugar de tormento. Padre, gracias porque nos ayudas en todas las cosas y quieres que aprendamos, y nos adviertes por medio de tus palabras, de tu escritura, acerca de la conducta que debemos de tener como cristianos, como hijos tuyos. Por favor, ayúdanos. Abre nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente cuando uno lee estos pasajes, de inmediato se enfoca en la cuestión de la eternidad, el cielo o el seno de Abraham, o el Hades, que es el lugar de tormento destinado a aquellas personas que no están obedeciendo a Dios. Y la mayoría de las predicaciones, de los audios que me ha tocado escuchar acerca de este pasaje, se enfocan específicamente en el tema de la eternidad como una realidad en estos dos aspectos. Pero no tantas veces me ha tocado escuchar
los motivos que llevaron a este hombre rico a terminar en este lugar, porque llama mucho la atención el tipo de vida que llevaba y que en sí mismo Jesús no le achaca, no le acusa, no nos hace saber que este personaje, el rico, tuviera pecados escandalosos o tuviera una vida pecaminosa que lo llevara a llegar a este lugar. De hecho, cuando leemos la historia, es sorprendente darnos cuenta que Jesús no le dice o no nos dice a nosotros que estamos vivos cuál es la causa o por qué razón este hombre, el rico, estaba en el Hades. De inicio da la impresión de que se trata de que a causa de la riqueza que tenía. Sin embargo, analizando un poquito más la narrativa de esta historia, nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante. Inicia de la siguiente forma la escritura. Había un hombre rico. De inicio, recordemos que Israel está invadido por Roma. Así que no había muchos hombres ricos. No era que estuviera todo el pueblo en un apogeo económico o en una prosperidad económica muy notable. Por el contrario, yo creo que parecería muy cercano a lo que vivimos en América Latina. Personas que día a día tenemos que estar buscando la manera de mantener el alimento en nuestros hogares, de sostenernos día con día, que estamos en la lucha continua de lograr que haya alimento en nuestras casas y que no nos falte nada. Entonces, para mí, el pueblo de Israel en ese momento se parece mucho a lo que en América Latina vivimos hoy en día. Lo que me llama la atención de aquí es que Jesús dice, había un hombre rico, no se le atribuye ningún pecado. Jesús no le dice que fuese adúltero, que fuese un ciego guiando a otro ciego, no se nos dice que fuera un mentiroso, no se nos dice que estuviera sumergido en alguna práctica de algún pecado. Y esto es lo primero que me brincó, que me resaltó el Señor cuando estaba en esta lectura. Porque normalmente pensamos, pues por hacer esto más esto, tu lugar de destino es el Hades o el infierno. Tú te portaste mal, luego entonces este es tu destino eterno. Y las predicaciones que he escuchado han sido de alguna manera en esta dirección, tratando de explicar la eternidad o el destino eterno del rico, pensando básicamente en que, o asumiendo, que el rico habría tenido algún estilo de vida escandaloso. Y no fue así, amados. Eso es lo que más me llama la atención. Los dos, tanto el rico como Lázaro, son judíos. Porque en la historia los dos le llaman padre a Abraham. Y solamente un judío podía llamarle a Abraham padre. Alguien que tuviera la promesa de ser heredero de la fe o de la promesa de Abraham. Entonces, los dos eran judíos. Es como si se nos presentara hoy esta historia a la luz de que en una congregación hay un hermano que tiene abundancia, que tiene riqueza, que tiene bastante fluidez económica, que vive sobradamente, que no le hace falta nada. Y tenemos por el otro lado a aquel hermano que difícilmente come día con día. Son como los dos extremos dentro de la propia religión, dentro de la propia iglesia, dentro de la propia comunidad cristiana. Lo que voy a tratar de hacer con la ayuda del Espíritu Santo es ejemplificar o transportar este ejemplo a la vida actual y a la vida actual dentro de una comunidad cristiana para que notemos estas diferencias de actitudes, ¿de acuerdo? Y que podamos apercibirnos y que podamos entender la importancia que tiene no solamente no hacer lo malo, como el rico no se nos dice que estuviera haciendo algo malo, pero le faltó hacer lo bueno. Y esta es la diferencia entre el cielo y el infierno para dos personas que tienen a Abraham por padre, que tienen la misma promesa, que tienen el mismo llamado de parte de Dios,
como pueblo suyo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos aquí en un escenario donde estos dos personajes tienen vidas, formas de vivir de manera muy equidistantes, muy antagónicas uno de otro. Uno es una persona que puede hacer banquete con esplendidez cada día y el otro está tirado a la puerta esperando a ver qué le cae de esa mesa. Entonces estamos hablando de dos formas de vida, dos estilos de vida en relación a lo material, en relación a la riqueza o a la pobreza, pero que ambas vidas están dentro de un contexto religioso, dentro de un contexto que hoy podríamos pensar que sería cristiano, ¿de acuerdo? Una persona que todos los días está chambeando para poderse llevar un pan a la boca y por el otro lado, una persona que vive sobradamente. Ambos podemos pensar que son cristianos, herederos de la misma promesa. Ambos esperan estar en el mismo lugar, tanto el rico como el pobre. Tanto el rico como Lázaro, los dos esperan ser consolados en la eternidad. Los dos, el rico y Lázaro, están expectantes de la vida eterna. La diferencia es lo siguiente. Continúa diciendo la Escritura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué significa esto? Eran personas que tenían la capacidad económica de vivir bien, que tenían la capacidad económica de hacer y deshacer de su vida sin ningún pesar en su corazón acerca de tener alguna angustia por alguna cuestión económica. Sin embargo, se nos dice aquí que pasó lo siguiente. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Era una persona enferma, el Lázaro. Era una persona enfermita, era una persona que tenía dificultades para poder sobrevivir, porque su enfermedad era una enfermedad limitante, no le permitía desempeñar un trabajo, no es que estuviera de holgazán, sino que no le permitía su condición física desarrollar algún tipo de trabajo que le implicara alguna capacidad económica o de sustento. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dos estilos de vida completamente distintos, pero los dos estilos de vida están dentro de una comunidad, dentro de una fe, ¿sí? Y ninguno de los dos, ni al rico ni a Lázaro, se le atribuye maldad evidente. Espero que me esté dando a entender. No pareciera que el rico, por vivir su vida y disfrutar de sus bienes, fuera algo inmoral. Y tampoco el mendigo, en este caso la persona pobre, este Lázaro, su forma de vida tenía algún atributo de atribuirle alguna inmoralidad. Porque en aquella época recordemos que la prosperidad o la pobreza, la gente lo relacionaba con estás bien delante de Dios o estás mal delante de Dios. Ninguno de los dos vemos que Jesús le atribuye alguna conducta inmoral, ni al rico ni a Lázaro. ¿Qué sucede entonces? Continúa diciendo la escritura. Aconteció que murió el mendigo, obviamente era una persona con una enfermedad se lo iba a llevar más rápido, muere el mendigo, dice la escritura, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es evidente que el mendigo estaba en paz con Dios y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico también pensaba estar en paz con Dios. Por eso se sorprende mucho de dónde abre los ojos, de por qué está en el Hades en lugar de estar en el seno de Abraham si los dos son hijos de la misma promesa. ¿Sí? Continúa diciendo la escritura. Y ansiaba saciarse de las migajas, dice, y en el Hades alzó sus ojos, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Yo no pretendo que esta plática sea una amenazante verdad eterna acerca de dónde vas a acabar, si en el cielo o en el infierno. No es mi intención.
Más bien lo que el Espíritu Santo quiere es que aprendamos a hacer misericordia. Porque el pecado de este rico no fue haber disfrutado de sus bienes, fue que no hizo nada con sus bienes a favor, ya no te digo de el que está lejísimos, del que tenía a la mano para poder ayudar. Amados, para el rico la oportunidad de hacer bien con su riqueza era que tenía ahí a la puerta a Lázaro y no la aprovechó. Aquí vemos lo que implica para Dios, la importancia que tiene para Dios tener un corazón misericordioso, en contraste con lo que el rico vivía, un corazón que estaba guardándose de todo lo malo y viviendo para disfrutar de lo suyo. Pero nada más, no hacía ningún otro bien con su vida. Era una persona judía moralizada. Era una persona judía que podríamos pensar como aquellos hermanos o hermanas que van cada domingo a la iglesia, hacen las cosas que tienen que hacer, son leales o son, mejor dicho, diligentes en lo que se les pide, se les encarga, pero no hacen ningún otro bien. Llegan las oportunidades para hacer algún bien y se diluyen y las pierden. Este hombre acabó en el Hades no por un pecado al estilo del mundo. Este hombre acabó en el Hades porque no hizo misericordia con lo que le fue dado. Fíjense qué importante es aprender esta verdad. La misericordia, o más bien la ausencia de misericordia que hubo en el rico, fue el que lo llevó al Hades. Porque no encontramos pecado alguno, no se nos dice que su riqueza proviniera de una cuestión ilegal o ilegítima. No, se nos dice que era rico y vivía con ropa buena, ropa de marca, con esplendidez, podía hacer banquete todos los días, iba al sábado, iba a las reuniones, acudía a la reunión de oración a las 3 de la tarde los sábados, escuchaba la Torá, escuchaba a los fariseos, o sea, él vivía una vida dentro de todo lo religiosamente correcto, pero no hacía nada más por nadie. Su vida se centraba en sus bienes, su vida se centraba en complacerse de lo que tenía, pero no era una persona que aprovechara las oportunidades para hacer el bien a otros. Y amado, tú y yo tenemos oportunidades día con día de hacer algún bien, de glorificar a Dios como nuestro Dios vivo y verdadero a través de alguna acción, alguna buena idea, ayudar a alguien, bendecir a alguien, abrazar a alguien, sonreírle a alguien, orar por alguien. Es decir, deberíamos de estar buscando hacer el bien hacia las personas de acuerdo a lo que hemos recibido de gracia. Este rico había recibido riqueza. De hecho, el reproche de Abraham, o más bien la aclaración que le hace Abraham al rico, le dice, tú has recibido tus bienes en vida. En otras palabras, ¿de qué te quejas? ¿Por qué me pides hacer algo cuando tú debiste de haber hecho lo mismo con Lázaro en vida? Es impresionante cómo una persona puede estar engañada de tal manera que puede estar yendo a la congregación, puede estar acudiendo a las reuniones, puede estar en la reunión especial de los especiales, estar en la élite de todo el movimiento, la iglesia, las congregaciones, las religiones, las denominaciones. Puede ser alguien de vital importancia, un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos, y con todo no poder entender que la persona que se le acercó, que la persona que Dios puso a su alcance para hacer algún bien, era aquel bien que él podía haber hecho para estar en el paraíso. Y no que las buenas acciones nos lleven al paraíso, no se nos vaya a malinterpretar.
Pero la vida cristiana está hecha, está formada, está creada, diseñada para que hagamos el bien a los demás, para que reflejemos a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestras acciones a favor de los semejantes. Por lo tanto, el no hacer nada, el quedarme con los brazos cruzados y seguir alimentándome y estar esperando que algo suceda solamente por escuchar, no es lo que Dios nos está enseñando aquí. Este rico pudo haber dicho en su corazón, bueno, yo doy suficiente a la sinagoga, bueno, yo doy lo suficiente a tal o cual causa. Sin embargo, nos encontramos con que el rico tenía en la puerta a alguien a quien ayudar y decidió cerrar su corazón con Lázaro. ¿Por qué razón? Jesús no nos explica cuál es la razón, pero tampoco nos da a entender de que hubiera alguna justificación lícita para no ayudar a aquel que lo estaba necesitando. Por lo tanto, y es bien importante entenderlo, lo que tú haces con lo que Dios te ha dado es bien importante. Todo lo que estés recibiendo, y no me refiero necesariamente a cuestiones materiales, qué bueno si Dios te concede la oportunidad de vivir tranquilamente, sobradamente, y que no tienes que estar preocupado por el qué comer el día de mañana o si tendré algo para comer el día de mañana. Qué bueno que vivas de esa manera, si es que lo tienes. Sin embargo, aquí no solamente el énfasis quisiera hacerlo en una cuestión meramente material, sino las gracias, la acción de Dios a tu favor, debería de llevar consigo una reacción a favor de tus semejantes. ¿Sí? O sea, Dios fluyendo en ti y tú ayudando y reflejando a Dios con tus semejantes. Pero si Dios más dices, es que estoy yo bien con Dios, y Dios ya me salvó, y yo y Dios somos bien amigos, y Dios y yo me escucha y todo, pero no estás siendo un reflejo de lo que se supone que Dios te está dando para con los que te rodean, me temo que te puedas estar engañando. Y que termines en el mismo lugar que este rico, que tenía a la mano el poder hacer el bien, y sencillamente cerró su corazón. No quiso hacerle bien a Lázaro. Pudo haberlo ayudado a una persona enferma. Ni siquiera podemos pensar que era una persona holgazana, que no quisiera trabajar, era una personita enferma. ¿Sí? Y sin embargo, cerró su corazón para ayudarle. Amado, la ausencia de reflejar a Dios en nuestras vidas nos va a llevar al Hades, al infierno. Dios quiera que te quede clara esta verdad. Aprender a hacer misericordia no es esperar a que algún misionero te caiga y te digas, voy a ayudar con el sustento de un misionero. Qué bueno, no te digo que no lo hagas. Pero cada oportunidad que tengas de hacer algún bien, hazla. Ayuda. Miren, cuando Juan y Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 3, van al templo a orar, se encuentran con una persona con una condición de que no tenía una pierna desde que nació. O sea, nació con un problema real de una falta de pierna que condicionaba a mendigar a ese ser humano. Y entonces él estaba acostumbrado, este hombre estaba acostumbrado a vivir de lo que le daban de limosnas. Inclusive lo ayudaban, ya sabía que lo iban a ir a buscar, lo ayudaban para llevarlo ahí a la puerta de la Hermosa y ayudar y pedir limosna en este lugar a la hora de la oración, que es la hora que más gente acudía al templo. Qué piadosos, ¿no? Sin embargo, Dios hace algo distinto a través de Juan y de Pedro. Pedro le dice, cuando este hombre estaba esperando a ver qué le daban, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amados, no necesitamos tener plata u oro
para hacer el bien. A mí me ha tocado escuchar a personas decir, Señor, dame para dar, pensando de alguna manera material. Y sin embargo, no llega a este bien material. ¿Por qué? Porque ni siquiera están siendo fieles en dar de gracia lo que de gracia reciben desde el punto de vista espiritual. Si Dios está llenando tu corazón con alguna verdad, responsable eres de repartir esa verdad, de ayudar a que esa verdad se extienda entre todos los que puedas. Pero si ni siquiera eso te atreves a hacer, entonces yo te pregunto, ¿cómo puede darte Dios más si en lo poco no estás siendo fiel? Este hombre, el rico, ¿tenía para poder ayudar a Lázaro? Sí. ¿Lo ayudó? No. Y Lázaro ansiaba las migajas. O sea, no quería estropearle la vida al rico. No quería ser una persona que fuese incómodo al rico. Es más, muy probablemente podría haber sido algún familiar del rico, porque estaba ahí a la puerta, como esperando cada día a ver qué le caía. Sí. Y entonces estaba lleno de llagas este hombre. Esto me enseña, de igual manera, que la pobreza no está ligada de ninguna manera a un pecado, ni tampoco una enfermedad quiere decir que la persona está mal, porque si no, entonces este Lázaro se hubiera ido al Hades también, si la enfermedad fuera una evidencia de que algo andaba mal en su vida. No, son sencillamente medios que Dios usa para poder, por un lado, al rico enseñarle misericordia y a Lázaro entender que depende de Dios. Sin embargo, nos encontramos aquí con que Lázaro sí estuvo dependiendo de Dios y anhelaba las migajas. Repito, ni siquiera era, oye, quiero molestarte, dame un pedazo de pan, dame un pedazo de jamón. No, de la basura. Cuando se refiere a migajas, uno piensa en los pequeños pedacitos de pan que se caen al piso. Eso se barría y se iba a la basura, o llegaba una persona y lo juntaba y lo sacaba a la basura. Es como si el día de hoy estuviera una persona afuera de un restaurante, ¿sí?, esperando a que saquen las sobras de la comida y estar ahí esculcando en la comida a ver qué me encuentro para poder alimentarme. Es más o menos la misma idea de que Lázaro estuviera a la puerta del rico esperando por estas migajas, ¿sí? Estaba esperando no lo mejor, ni siquiera que compartiera algo de lo que estaba sobre la mesa. Las sobras, dame las sobras o las migajas que caen. Pero no quiso ni siquiera eso el rico. Era tal su vida concentrada en sí mismo que no estaba dispuesto a ayudar a Lázaro. Sí. Y aunque no se nos diga que había cometido algún pecado escandaloso, y aunque iba a la congregación, y aunque iba a la iglesia, y aunque tenía buenas intenciones quizás, el simple hecho de no hacer ningún bien con lo que tenía le fue motivo de acabar en el Hades. Aprendamos de esta historia la misericordia. Aprende de esta historia a que tu vida tiene propósito para Dios. Tu vida no es un cero a la izquierda. La vida que Dios te está otorgando en Cristo Jesús nuestro Señor es para hacer el bien, para reflejar a Dios entre los hombres. No para cerrar las puertas y decir, aquí no entra nadie. No, es para abrir tu corazón y hacer algún bien hacia los demás. Porque de otra manera estarías actuando de la misma manera que el rico, cerrando sus puertas, cerrando su corazón para hacerle bien a quien tiene a su alcance con alguna necesidad. ¿Sí? La misericordia es parte de la fe cristiana. El hacer el bien a los demás desde nuestra trinchera, desde nuestra capacidad, es parte de nuestra vida como cristianos. Es un reflejo de tener buena comunión con Dios. Pero si aquella persona únicamente se la vive diciendo tener comunión con Dios, pero cerrando su corazón contra todo mundo,
y lamentablemente juzgando y menospreciando a otras personas, tristemente puedo decir que esa persona no está caminando con Dios, va camino al Hades. ¿Sí? La vida de Cristo para cada uno de nosotros es aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. Por lo tanto, hacer el bien, perdonar a los que nos ofenden, orar por los que nos ultrajan, buscar hacer el bien a los que nos ofenden, a los que no nos quieren, etc. Orar por ellos es parte de la fe cristiana. Hacer algún acto de misericordia también lo es. Y Dios va a tener te va a poner a tu alcance oportunidades. A lo mejor dentro de tu propia casa tienes a alguien para hacer misericordia y no lo estás haciendo. Y no lo estás haciendo. Está ahí, a la puerta. Y lo único que haces es justificar por qué no haces misericordia con él o con ella. Si yo fuera tú, a partir de hoy, reconsideraría cómo estoy actuando con mis semejantes. Cómo estoy actuando con las demás personas. ¿Estoy reflejando a Cristo o a quién estoy reflejando? ¿Una religión? Cualquiera puede reflejar una religión. Cualquiera puede decirse cristiano hoy en día y no serlo. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Qué es lo que estás haciendo con la gracia de Dios sobre tu corazón y tu vida? ¿Estás siquiera tratando de retransmitir buenas nuevas? Es algo que debemos de considerar. Antes de llegar a la catástrofe de la vida de este hombre, él vivió una vida desentendida de las necesidades de otras personas. Cuando dice que hacía banquete con esplendidez, significa que invitaba gente. Es más, la gente veía a Lázaro ahí a la puerta. Pero hacía un banquete con esplendidez este varón. Tenía para hacerlo. ¿Es pecado disfrutar de algún grado de ser acaudalado, de tener dinero, de estar seguro económicamente? No, no es pecado. Pecado es no hacer nada con ello, ni tampoco con lo espiritual, ni tampoco el darte a favor de otras personas. Lázaro era una persona que tampoco había cometido pecados y fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué sucede con este hombre rico? Cuando le cae el 20, cuando le cae la ficha de en dónde está y por qué razón estaba donde estaba, porque disfrutó de sus bienes y se olvidó de hacer el bien a otra persona, por eso le dice, tú recibiste tus bienes en vida y él ciertamente sus males. Y entonces le cae el 20 al rico, dice, oh, y yo creí que yo estaba bien con Dios. Y entonces le dice, por favor, manda a Lázaro a que les predique a mis hermanos. Es decir, que los hermanos también estaban viviendo para sí mismos, ¿sí? A fin de que se arrepientan y no vengan a este lugar. Había un mal dentro de esa familia, como lo hay hoy en muchas congregaciones, donde están tan ensimismados en sus propios roles, en sus propias organizaciones, en su propia mecánica, que se olvidan del que está a la puerta mendigando por un poco de ayuda, de oración, de atención, de un abrazo, de una sonrisa, de una llamada telefónica, de ¿estás bien? ¿Puedo orar algo por ti? Ni siquiera eso, lo mínimo. Yo quisiera invitarte a que te replantees tu vida cristiana. Seguramente tienes una relación con Dios. Probablemente puedas decir de ti mismo, estoy en paz con Dios, soy salvo. Sí. Pero si eso no se ve reflejado en una cuestión de amor a tus semejantes, de hacerle bien a tus semejantes, en las oportunidades que tengas, entonces vale la pena que te cuestiones si no habrás dejado ya, desde hace tiempo, los motivos correctos para caminar en la fe cristiana. Espero en Dios de verdad que te esté
alumbrando el corazón. Hoy muchas personas se aíslan sencillamente porque no están sabiendo cómo reflejar a Dios hacia los hombres. Y estamos llamados no para aislarnos, sino para buscar hacer el bien a nuestros semejantes. Y desde donde podemos estar, hacer bien a los que nos rodean. ¿Sí? Lázaro estaba a la puerta del rico, ni siquiera tenía que irse demasiado lejos. ¿Era hijo de Abraham? Sí, pero no estaba actuando como un hijo de Abraham. Lázaro estaba ahí a la puerta, lo tenía al alcance y no hizo nada. Yo quiero preguntarte, sinceramente, ¿qué estás haciendo con tu vida como cristiano? Yo no pongo en tela de juicio que seas salvo, pero si no se está reflejando hacia afuera, en algún punto tu comunión con Dios se cortó. Porque lo que Dios desea es usarte para su gloria, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para amar a nuestros semejantes. Pero si en cambio, si eres de aquellas personas que se ofende fácilmente, dice, no, yo ya me voy de esta iglesia porque no me amaron, perdón, pero el que no está amando eres tú, ¿eh? Seguramente algún propósito tendrá Dios de hablarte a través de este mensaje. Amado hermano, amada hermana, cada uno de nosotros, Dios nos ha concedido alguna gracia especial. A lo mejor no económica como le pasaba a Pedro y a Juan, pero alguna gracia tendremos. Habilidades, capacidades. Lo que Dios desea es que pongamos a trabajar lo que de gracia hemos recibido, darlo de gracia. Replantéate tu vida cristiana, porque si afirmas con mucha vehemencia estar caminando con Dios y estar seguro de tu salvación, segura de que eres salva, tu reflejo estaría siendo hacia los de afuera. Pero ¿qué crees? No lo está haciendo. Y mira que el rico seguramente daba limosnas a la sinagoga. Pero lo que Dios le ponía a su mano cerró su corazón. Y eso lo llevó al Hades. Aprendamos a ser misericordiosos. Es la invitación que te hago con esta breve reflexión. Misericordia quiero, no sacrificio. Si tienes habilidades, capacidades, inteligencias especiales o particulares en cierta área, ponlas a disposición de Dios. Si tienes capacidades económicas, ponlas a disposición de Dios. Que no seas como el corazón de este rico, sino que puedas ser un corazón que atiende las necesidades que se presentan al alcance. ¿Sí me doy a entender, amados? Yo espero que sí. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y reflexionemos. Como te repito, la intención de esta historia no es atemorizarte con el Hades. No, que ahí está escrito y uno va a un lado y otro va a otro lado inmediatamente después de la muerte, por cierto. No vayas a creer que vas a estar como en el limbo durante mucho tiempo hasta que llegue el juicio. No, el juicio es inmediatamente después de que somos llevados de esta vida. Y o amanecemos, despertamos en el seno de Abraham, siendo consolados por Dios, o estamos en el Hades. No hay espacios intermedios. Entonces necesitamos aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿De acuerdo? La intención de esta charla es que nos concentremos en la misericordia. Ese es el deseo de Dios con esta plática. Cerremos nuestros ojos un momento si tienes la oportunidad y consideremos nuestro cristianismo. No nuestra relación con Dios, a lo mejor nuestra relación con Dios podemos decir que está bien y solo necesitamos este empujón. Pero si ya tenemos tiempo de relación con Dios
y cero actitud hacia las personas y vivimos exclusivamente para nosotros, ay, pregúntate si estás conociendo al Dios de la misericordia y la bondad. A lo mejor no te lo han predicado y es tiempo y es un llamado para conocerlo, porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Así que las oportunidades que vienen, que vas a tener para hacer el bien, aprovéchalas, no te detengas. Dios está con nosotros y quiere que no lleguemos a este mismo lugar que llegó el rico por no saber hacer el bien o no quererlo hacer. ¿De acuerdo? Gracias, Jesús. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Y nosotros vamos por este mismo camino, por el camino del negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre. Para amar. ¿Y para qué más? Dice este canto. Y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien, libre para amar. Gracias, Jesús. Y para hacer el bien. Gracias, precioso Dios. Gracias por abrir nuestro corazón y nuestra mente a que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, Señor, sino que cada uno a lo mejor tiene un Lázaro a la mano. Abramos nuestro corazón, abramos nuestras vidas para hacer el bien. Dejemos que la relación que tengamos con Dios fluya. Dispongamos nuestra vida para que la gloria se la lleve Dios en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, eres tan maravilloso. Qué bueno es estar delante de ti, Señor. Gracias. Y no lo merecemos, Señor. Gracias. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén, Señor.
Pues amados, espero que Dios nos haya hablado, nos haya sacudido, nos haya concedido la oportunidad de entender que nos está llamando a replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y que empecemos de nuevo, que empecemos de nuevo, que levantemos nuestros brazos al cielo y digamos, Señor, límpiame y déjame ser un reflejo tuyo.